entre lo que entendemos que fue aquel pensamiento y aquella mirada sobre la realidad argentina y la que tienen hoy. Así que yo simplemente los voy a presentar y igual que ustedes voy a disfrutar de este diálogo, de esta conversación, que creo, Hernán, que se va a centrar en la juventud del 73, en la juventud camporista, para decirlo de alguna manera, bueno, vos vas a explicar mejor que yo exactamente cuál es el tema elegido para la charla y nos quedamos todos entonces disfrutándonos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Perdonen la voz, pero estoy enfermo desde hace una semana y no puedo sacar mi voz, que es peor que la que tengo ahora, porque esta por lo menos me pone voz de hombre, voz de macho, así que estoy muy contento con este nuevo rol que me ha dado mi propia voz de enfermo. Para mí es un placer estar con Esteban Rigui porque nunca lo he entrevistado. Es la primera vez que lo entrevisto públicamente, que lo entrevisto privada o públicamente. Es la primera vez que lo entrevisto directamente. Y siempre fue como una especie de funcionario mítico de aquellos años 70. Acá vamos a discutir quién es de la generación del 70, si Rigui o yo, porque yo nací en el 71. Pero debo reconocer que estuve en Ezeiza, estuve en Gaspar Campos, fui protagonista de aquellos años 70, así que le voy a disputar un poquito de protagonismo a Rigui. Él fue ministro del Interior en aquel momento, fue un poquito más protagonista que yo, pero digamos que de alguna manera uno puede decir que yo no era de la juventud peronista en aquel momento, pero era de la guardería peronista, que tenía un año y medio y mis viejos me llevaban a Ezeiza y a Gaspar Campos. Imaginan que... Y hay un momento que... van a tener que tenerme paciencia. Hay un momento, no es adentro, hay un momento que es clave, ¿no? Que es... recién lo veníamos charlando y es clave incluso en la biografía de Esteban, ¿no? Que es ese famoso discurso en la jefatura de policía donde les dijo que las policías no iban a estar más para reprimir al pueblo, ¿no? Y que cerró cantando, haciendo cantar, como decía mi padre, ¿no? Porque además les hizo cantar la marcha peronista a los policías, ¿no? Y me parece que es un buen momento ese, para que lo cuentes vos desde tu lugar, ¿no? Porque los discursos se ven de distinta manera según uno sea el enunciador o sea oidor, ¿no? ¿Y por qué se da un discurso como ese? ¿Y qué cara viste en lo que te escuchaban ahí en la jefatura de policía, ¿no? ¿Y qué significó? Son tres preguntas. ¿Y qué significó a lo largo de tu vida ese discurso? Que seguramente haya sido el discurso que cualquiera viene y dice: yo aburrí el discurso de la jefatura de policía. Bueno, primero que nada, les agradezco a los dos porque me hayan invitado, a Gabriela por lo que me elogió, a vos por querer entrevistarme y suponer que vas a sacar algo limpio de lo que yo diga. Una aclaración primera. Cuando uno va, vos que sos historiador, si lees un libro de un tipo joven, como en tu caso, de la guardería peronista, que escribe sobre cosas que ocurrieron cuando no fue protagonista, el riesgo es que le falta la vivencia. Es decir, por ejemplo, el libro de Gillespie sobre Camponeros dice que yo entré poco menos que disfrazado al Departamento Central de Policía a decir el discurso, y no es cierto, lo debo haber leído en algún lado. Con lo cual yo siempre prediqué durante un tiempo prediqué que era mejor el protagonista, porque contaba lo que vio. El problema, y esto te lo decía hace un ratito, es que vos creés haber visto una cosa y resulta que a veces no es cierto. Es decir, te grabaste una imagen, tenés un recuerdo y sucede que no es así. Si quieren después les cuento un episodio. Yo tengo grabado un momento del 25 de mayo del 73 en una pelotera con Lanuse. Quiso después la vida que me encontrara con Lanuse, que vivía en la misma casa que yo, y él me demostró que estaba equivocado. Era una cosa sin
sin mayor importancia, pero en todo caso yo estaba seguro de que él estaba rodeado de gorras de generales y yo solo, y él me decía que el solo era él. Y al discutir, yo discutía que López Sofrán, que estaba a su derecha, y me explicó que López Sofrán no podía estar ahí, y creo que tenía razón. Dejando todo de lado, no le hice cantar la marcha peronista, no. A ver, la idea era definir cuál era la política de seguridad que nos parecía que debía llevar adelante un gobierno después de tantos años de frustración. La idea básica nuestra era bastante utópica en la época, en una época en la cual el poder se identifica con las armas, porque pretendíamos o suponíamos, un grupete bastante chico de gente, que llevar la idea del Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias era un camino posible. En realidad era un camino deseable, pero era absolutamente imposible en la Argentina del 73. En esa idea de qué es el Estado de Derecho, qué cosas definen a un gobierno democrático, etc., se escribe el discurso. Es decir, Cámpora tenía de su tradición peronista y de la primera época del peronismo dos especies de dardos que lo molestaban. Uno era la fama que hizo el peronismo, el primer peronismo, en relación a la corrupción. Es decir, esto lo golpeaba mucho y quería revertir esa imagen. Y la segunda era la fama de autoritarismo. Para el segundo problema es que hicimos el discurso. La idea, si vos lo lees hoy, más allá de alguna frase más o menos bien escrita, y puedo decir esto porque yo no lo escribí, o sea que no estoy haciendo nada autorreferencial, en realidad es una serie de cosas que si hoy las dice cualquiera, no le pasa nada, quiero decir, no sorprende a nadie. Lo que parece haber sido muy fuerte es haberlo dicho en el clima de la época. ¿Qué significó para mí? Y bueno, yo creo que me marcó, es decir, el discurso me hizo, es una cosa muy rara, porque un tipo que estuvo 49 días de ministro del Interior, es lógico que pase el olvido. Claro, yo garpé 49 días de ministro del Interior con 10 años de exilio, es decir, lo que es una ecuación un poco conveniente. Pero el discurso me marcó, quiero decir, la gente me paró por la calle para decirme cosas buenas y malas en función del discurso. Creo que de todas las cosas las pocas cosas que se pudieron hacer en el poco tiempo que estuvimos, fue una de las más importantes. Hoy estamos en la post-semana de mayo, pero hoy es el 29 de mayo. El 29 de mayo nos obliga a repensar dos fechas claves. Tres, digamos. Uno es el Día del Ejército, otro es el Cordobazo y otro es el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. ¿Cuál era tu mirada en aquellos años del secuestro de Asociación, viéndolo a distancia y con algunos relatos de gente que había estado, de que era el principio del fin del gobierno militar? De hecho, sí fue. El segundo es el Día del Ejército. El Día del Ejército es muy importante. El 29 de mayo Cámpora hace un discurso muy importante el Día del Ejército, que releído hoy vale la pena. Tiene de los discursos de la época, el de Jorge Vázquez en Noguera, el de Lima, el departamento de policía, por supuesto en el 25 de mayo de Cámpora. En el tema militar está el de Cargaño, que es muy importante, y el de Cámpora el 29 de mayo. Y Aramburu a mí me sorprende, es decir, yo no te diría que estaba en tránsito hacia el peronismo. El episodio no lo entiendo, es decir, entiendo que es una revancha, si vos querés, por los fusilamientos del 56. No lo viví como una epopeya, no me pareció una cosa a reivindicar. Te diría que
lo que no me pareció nunca es que los episodios de violencia del peronismo nos debieran ser facturados como si el peronismo no los hubiera tenido. En este sentido, contando un episodio que marca un poco lo que estoy diciendo. En la entrevista que tenemos con la Junta Militar, poco antes de llegar al gobierno, creo que el 25 de mayo subió Cámpora, esta entrevista tiene que haber sido el 19, 20, por ahí. Lanusé hace una suerte de encendida defensa de por qué, si nosotros estamos a favor o en contra de la violencia. Porque dice, la verdad es que lo han matado a Hermes Quijada y no he visto a ninguno de ustedes en el velorio. Consiguientemente le pregunto si es un hecho que no van a repudiar, qué van a hacer, porque no tengan dudas de que les vamos a entregar el gobierno. O sea, si la preocupación es si les vamos a entregar el gobierno, sáquensela de la cabeza, porque sí les vamos a entregar el gobierno. Y avanzaba, ¿no? Cámpora era bueno en la discusión amigable, es decir, si tenía que convencer a alguien, pero no era demasiado bueno en la pelea, es decir, no era un confrontador interesante. Y corríamos el riesgo de que se lo llevara por delante. Entonces, medio irresponsable, yo, chico, le digo, mire, general, la sensación que usted no se puede llevar de esta reunión es que ustedes están a favor de la paz y nosotros de la violencia, porque en rigor debo decirle que el primer velorio al cual yo fui fue el padre de un compañero mío, Ibaceta, fusilado en el 56. De modo entonces que si yo tengo que recordar ese velorio, a usted no lo vi. Entonces usted no me puede reprochar que yo no haya ido a otro velorio. En rigor, la historia argentina de la época lo que demuestra son demasiados velorios. Algunos hemos ido a unos y otros a otros. Consiguientemente, de lo que se trata no es de contabilizar velorios, sino de que no haya más velorios en la Argentina. Y ahí lo paramos un poco. Yo creo que, visto a la distancia, la muerte de Aramburu me parece un homicidio, me parece un asesinato, no tengo ninguna razón para reivindicarlo como un hecho positivo. Lo que me parece sí es que no da derecho a pensar que el peronismo fue el responsable de la violencia de los 70. En todo caso, me parece una réplica, con la cual no estoy de acuerdo, pero fue una réplica. Uno de los entrevistados fue Juan Manuel Medina Padre, que lo entrevisté hace muy poco, para el libro El Otro 17 que escribí. Y él plantea que el golpe a Aramburu, el asesinato de Aramburu, él dice también que es un asesinato y es un crimen, dice. Pero dice que le da la conciencia al peronismo de que había terminado la época de la resistencia, de que el peronismo podía pasar de alguna manera a la ofensiva, a pelear el regreso de Perón. ¿Coincidís con este análisis? Nunca lo había escuchado y tendría que pensarlo, te confieso, pero a ver, sin duda la guerrilla coloca al gobierno militar en una situación que no había vivido hasta entonces. Es decir, ellos habían sido tributarios del monopolio de las armas y encontraron un grupo que usó las armas contra ellos. En ese sentido, el episodio de la muerte de Aramburu es uno de los principales, digamos, de los iniciales. Ahí empieza un poco la cosa. De cualquier manera, el agotamiento de los gobiernos militares, yo creo que es un proceso un poco más complejo, quiero decir. Un poco porque mi generación vivió esa época. Nosotros, intentamos varias salidas o acompañar distintas experiencias y nos fue yendo mal sucesivamente. Consiguientemente, por lo menos mi visión, el peronismo enamora porque es el mal menor, no por sus virtudes excelsas, sino porque comparado con los otros, gana.
Y así me ha pasado toda la vida, quiero decir, yo no he sido un defensor de cuanta cosa hizo Perón en su primer gobierno. Si vos me apuraste, diría, el modelo educativo de Ivanišević nunca lo banqué. Si tengo que decir si me gustó o no la política de seguridad del gobierno peronista, te digo que no. Ahora, los otros hicieron lo mismo, la diferencia es que el peronismo cambió la Argentina. Es decir, en términos de distribución del ingreso, en términos de justicia social, en términos de política exterior, el peronismo realmente tiene méritos para exhibir que esos antagonistas no tienen. Por eso yo decía broma alguna vez a algunos amigos, en un gobierno peronista hay que ser ministro de Economía, ministro de Trabajo, lo que no hay que ser es ni ministro de Justicia ni procurador. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. Hay un mito, me parece, con el tema de los 70, que es pensar que hay una sola juventud. Yo quisiera que desmenucemos acá cuántas juventudes hay y qué juventud está relacionada con la violencia y cuál no. Digamos, y cuántas juventudes. Es probable, pero me obligás a hablar de cosas que no sé mucho. Es decir, yo reconozco en el frondicismo, en el desarrollismo, un componente innovador, esto es cierto, y yo diría bastante más atractivo que muchas ideologías que lo contrastaron y eran realmente cosas perimidas. Pero para mí Frondizi tiene el gran defecto de haber traicionado lo que prometió. Es decir, su gran virtud, ponderada inclusive por muchos, es un hombre tan inteligente, tan estadista, que se dio cuenta que no podía hacer lo prometido. Y esto, lejos de ser una virtud para mí, es una tragedia, porque mi generación padeció esto. Es decir, el nivel de frustración que sufre una juventud que apoya masivamente a Frondizi y es defraudada, básicamente en materia universitaria y en materia petrolera, no sé si con razón o sin ella, ese es otro negocio. Lo cierto es que ahí se instala como realidad el que lo correcto en política es prometer algo y hacer lo contrario. O sea, cuando tenés éxito, entonces haces lo que realmente tenés que hacer. Una cosa es lo que prometes, otra cosa es lo que haces. En ese sentido, Menem es el ejemplo paradigmático, ¿no? Antes de asumir el planteo militar en el cual le exige que Garay sea ministro de Economía. Todo lo que quieras. Complicado. Sí, pero el señor estaba para traicionar, quiero decir. Puedo admitir que el pacto con Perón sea un pacto de fulleros, pero en todo caso él no estaba dispuesto a cumplir eso, y además pactaba con todo el mundo al mismo tiempo y cosa contraria. Es decir, era un taur desde el punto de vista del juego político. Y esto sí genera una gran desazón, y deja a la gente joven, me parece, en una situación bastante desilusionada. En mi caso influye también el hecho de que yo haya sido compañero de secundario de Héctor Cámpora Hijo. Esto hizo que estudiara con él en la época en que el padre estaba preso, después se va a Chile, y cuando viene la amnistía vuelve Cámpora, y para mí, que no era peronista, un viejo peronista, es un personaje muy atractivo. Entonces armo, hay muchas noches de largas charlas y discusiones hasta las 5 de la mañana, qué sé yo, y cómo fue esto y cómo fue aquello, y descubro cosas que no sabía. Diálogo que, por ejemplo, yo vivo como una tragedia el golpe de Onganía. Me encuentro con Cámpora, contento. Pero digo, esto es un horror. Bueno, dice, ¿por qué? Bueno, prohíben todos los partidos políticos. Nosotros ya estábamos proscriptos, y ya estamos iguales todos. Y tenía razón desde su punto de vista. Entonces vos descubrís en la interacción con un viejo peronista cosas que no se te ocurren, cosas que no sabés, sobre todo a la edad que yo tenía. ¿Tu familia de qué origen político era? Mi familia es, a ver, la familia de mamá es más gorilona.
La de papá no es más, también en algunos de esos aspectos. Te diría que tengo influencia gorila por los dos lados. Salvo mi abuelo materno, que era, yo diría, un irigoyenista devenido peronista, más bien autoritario. Cosa que lo era en el plano de las ideas y en el plano familiar. Era jefe familiar indiscutido. O sea que vos venías de alguna formación liberal clásica. Liberal clásica, en el buen sentido de la palabra, con toques progresistas. Esto lo adquiero después sobre todo en la universidad. Yo soy reformista, para decirlo en términos de mi generación. Claro, después se establece una relación con Cámpora de otro tipo, en la cual, por ejemplo, cuando la elección en la cual el peronismo gana y es proscripto, Ramini, él me pregunta ¿qué opina si yo soy candidato a primer concejal de mi pueblo? Y dice, yo soy peronista, no importa, usted es amigo mío, quiero saber su opinión. Y me parece un disparate. ¿Pero por qué? Y usted fue una gran figura del peronismo, quiero decir número 4, número 3, qué sé yo, depende cómo lo ubiquemos a Mercante, pero en todo caso está entre las primeras figuras del peronismo. Giles es un lugar difícil para el peronismo, lo fue siempre, es difícil que gane, y para un personaje de su trayectoria perder una elección de concejal es mal negocio, y si gana no gana nada. Entonces me acuerdo que me contesta, bueno, pero yo no le puedo decir que no a la gente que me acompañó desde el principio, yo tengo que hacer el esfuerzo. Y el tipo hizo el esfuerzo y ganó con una campaña fantástica para la época, y yo lo acompañé. Dice, me di cuenta de lo que era una campaña rural, experiencia que después nunca más tuve, que vos vas a la casa de un tipo y le tocas el timbre y dice, pero ¿y cómo vienen a ver a mí que soy radical? Y bueno, no importa, pero me invita a tomar un vermú, y tomás vermú con moscas, y charlás. Y le dice, bueno, usted no me puede pedir el voto, doctor Cámpora. No, dice, yo lo que le vengo a preguntar es si yo puedo ser candidato a concejal en mi pueblo. Sí, claro, dice, ¿cómo no? Seguro que puede. Bueno, eso es lo que quiero que diga. Vote a los radicales que el partido. Usted diga que yo tengo derecho a ser concejal. Y así armó un movimiento que le permitió ganar la elección. Cuando es delegado de Perón, yo ya estaba para cosas no tan grandes, pero bueno, el proceso de tránsito hacia el peronismo estaba completado. Sí, te quería preguntar porque ahí pasa una década en realidad, entre la elección de Cámpora en Giles, claro, y la elección de Cámpora como delegado de Perón, ¿no? Si vos querés saber, fines de los 60, principios de los 70 por ahí, viene lo que podríamos llamar la conversión. ¿Cómo fue esa conversión? Y progresiva y de a poco. Lo que pasa es que tuvo el problema de ser un poco brusca, porque salgo de la nada a ser asesor del delegado Perón. Con lo cual no está fácil la cosa. Por ejemplo, cuando se discute el gabinete y Cámpora me dice que sea ministro del Interior, yo para decirlo en palabras de hoy, yo estaba flojo de papeles. Es cierto que el peronismo es un movimiento en el cual se hacen carreras rápidas, y no es como el radicalismo que vos tenés que tener 5 generaciones para ser candidato a algo. Pero de cualquier manera, yo le digo, bueno, hágame ministro de Justicia, no de Interior, y no hubo caso. Por eso lo pongo a Mercante de segundo, para compensar un poco. ¿Cuál era tu mirada de Perón? Viste que sobre Perón hay miradas blanco-negro, y también hay miradas muy inteligentes sobre Perón. Yo creo que las miradas inteligentes siempre son las que tienen más matices. Y quería saber cuál era tu mirada en aquel momento de Perón, porque no estabas
embebido en la mitología peronista, por lo tanto tenías los ojos limpios como para poder mirarlo. Sí, a ver, no tenía una mirada... Como lo que vos querías mirar. No, está claro. Nunca tuve una mirada demasiado personal de Perón, es decir, yo no lo conocía a Perón hasta que hizo su primer regreso. Para bien o para mal, yo creía que no tenían que pagarte los viajes a Madrid. Que si a vos te pagaban un viaje a Madrid, dependías, o tenías una deuda que no era bueno tener con el que te había pagado el viaje. Así que no viajé. No me daba el cuero en esa época, no viajé. Yo lo conocí a Perón acá. Mi relación con Perón en lo personal es de altibajos y en algunos casos no fue buena. La mirada que yo tengo en los 70, ahora te cuento, la mirada que yo tengo es, Perón es un individuo que yo no cultivaría como amigo, pero fue el gran político de la Argentina de su época. Quiero decir, la distancia que hay entre Perón y sus antagonistas es enorme. En este sentido sí admirable. Es decir, un tipo que para mí es digno de admiración desde lo político, en lo personal complicado. Un señor lleno de vueltas, no muy claro. No tengo una buena opinión personal, pero no, para colmo conviví con un tipo que admiraba a Perón, con lo cual necesitaba contrabalancear un poco. No, pero es muy interesante porque al mismo tiempo nos lleva a una discusión teórica que no vamos a entrar, pero que es el político, el buen político no tiene por qué ser un buen hombre. No. Si vos me preguntas, el saldo de Perón es positivo. Si yo tengo que elegir entre Perón y sus antagonistas, no tengo ninguna duda. Esto me queda claro. Y los defectos de Perón los tuvieron sus antagonistas de mucho mayor medida. Esto me queda claro. ¿Qué cosas personales, casi te diría de olores, de cuestiones que tienen que ver con la intuición, que tiene que ver con la relación personal, no te gustaron de Perón cuando lo viste? A ver, una cosa que no me gustó fue la frialdad. El 13 de julio del 73, cuando nosotros renunciamos, yo voy a Gaspar Campos, me encuentro con un Perón que había dormido la siesta y estaba recién bañado y tranquilo. Y yo digo, puta, es el día que vuelve, este hombre vuelve a la historia, entra por la puerta grande, debería estar emocionado, y no vi emoción ahí. Esto me golpeó un poco. Es más, me hace un comentario, dice, ¿quién puso la cadena? Y yo vi que podía haber una grilla, le digo, mira, la puso Castiñeira. Pero yo estuve de acuerdo, le digo, porque el país ha vivido momentos difíciles, de modo tal que dejar que los canales transmitieran lo que quisieran, no, ya está bien, muy aburrido, me tuve que ir a dormir. Y cuando le ponen el micrófono y le ponen las cámaras, el tipo actúa, ¿no? Esto sí me golpeó un poco, pero digo, lo que vos decís es cierto. El Perón personaje es un problema para los que tuvieron que convivir con él, para Evita, para los que lo tuvieron que aguantar. Lo que le importa a uno, yo creo, es el tamaño del personaje político, y era, en ese sentido, realmente el saldo es altamente positivo. Bueno, vos, ¿cuándo Cámpora te dice que vas a ser el ministro del Interior? En la Semana Santa anterior al 25 de mayo, es decir, entre la primera y la segunda vuelta del 73. La decisión es enteramente de Cámpora. No. ¿Cómo es la conformación de ese gabinete? La conformación de ese gabinete es así. Hay viejos peronistas que surgen de charlas entre Perón y Cámpora, como Tayana, Benítez, podríamos decir ministros corporativos, como es el caso de Gelbar y Otero, uno con la Confederación General Económica, el otro la CGT. Hay ministros sugeridos por Cámpora que Perón no conoce,
que somos Puig y yo, y Robledo creo que lo nombra Cámpora en soledad, porque había quedado pendiente y lo nombra, creo que fue la última noche, antes del 25 de mayo. Creo que Robledo pensó otra cosa, pero no, de esto estoy seguro, porque además hubo una pelotera interna entre los que no querían que fuera Robledo, y Cámpora que quería que fuera porque fue su abogado. Y no sé qué me falta. López Rega. Ah, bueno. No, casi nadie. No es Casal, en realidad López Rega, ¿no? No, López Rega es claro. Es decir, Cámpora le propone a Perón que Isabel sea ministro de Acción Social y Bienestar Social porque quería, de alguna manera, no solo quería tener en el gabinete a alguien que le diera el respaldo de Perón, es decir, que no hubiera el divorcio que se dio entre el poder formal y el poder real. Y Perón le contesta, no, dice mi mujer, no, mejor López Rega. Y así fue. Te tengo que preguntar ahora, digamos, ¿cuál es te iba a preguntar después, pero te tengo que preguntar ahora, ¿cuál es la relación que vos ves definitiva en ese año y después que tiene que ver también con la creación de la AAA, que tiene que ver con la represión que lleva adelante después, incluso después de la muerte de Perón, la relación entre Perón y López Rega? ¿La relación de Perón y López Rega? ¿Es una relación de subordinación? Total. López Rega-Perón. Sí, total. No, López Rega es una persona cuando está Perón y otra distinta cuando no está Perón. Por lo menos es lo que yo vi, ¿no? Por ejemplo, la discusión del gabinete, de la ley de ministerios en Gaspar Campos, con López Rega interactúan todos con Perón, yo inclusive discuto, y me va bien en algunas cosas. Por ejemplo, yo quería recuperar Gendarmería y Prefectura, que dependían de Robledo, y le gano la discusión, después va Carcaño y dan vuelta y se pierde, ¿no? No sé por qué discutí comunicaciones con Gelbar. Francamente no, me acuerdo que lo discutí y lo perdí. Y creo que, vista la distancia, era razonable que lo perdiera. Pero López Rega en esa conversación no existe. En cambio, en reunión de gabinete, en Casa de Gobierno, donde Perón claro no estaba, el tipo es protagónico. O sea, el protagónico es el... En ausencia. Claro. Es el que reemplaza a Perón. Yo no lo diría así. O actúa como reemplazante. Actúa como representante, como la voz de. Como la voz de. En ese gobierno, él pretende, no sé si con razón o sin ella, él decía lo que, transmitía lo que según él Perón que quería o decía. Los demás le creían. Y más o menos. Más o menos, porque influye que primero no querías creer y segundo no te convenía creer, o sea que no. Ahora, ¿es un mito el López Rega fuerte? No es un mito. No, además el señor era un ignorante, pero era un palaciego importante, es decir, se sabía mover en la bambalina del palacio. En ese sentido, era un gran provocador, discutía con cierta habilidad, no es un mamarracho como ha pasado en la historia. Podrá hacerlo por otros motivos. Por supuesto está todo el tema de la brujería y qué sé yo, que no habla bien del personaje y lo manda a un lugar que nadie rescataría. Pero no es totalmente brutal. Es también brutal, sí, pero en todo caso tiene cierta idoneidad para la conspiración, por ejemplo. Quizás más que la brujería, la bolsa de plomo que le echan a López Rega, que obviamente es el autor, es la AAA. Sí. ¿Cuál es la relación entre Perón y la AAA para vos? Y no lo sé. No lo sé, confieso que no lo sé. Si vos me preguntás, si vos me dijiste, yo te jure que Perón no sabía lo de la AAA, yo no te juro. No. Ahora, no tengo ningún elemento como para pensar que Perón tuvo algo que ver con la creación de la AAA.
No, mi impresión personal, después de haber leído y conversado, es que no podía no saberlo. Pero que dentro de su esquema de acción política, la AAA no termina de encajar en ninguno de su toma de decisión. ¿Entendés lo que digo? Sí, claro. Es decir, no puedo decir que la haya creado, pero no puedo decir que pudiera desconocer semejante operativo. Sí, pero de todos modos tiene un estilo de conducción complicado, porque se basa mucho en dejar hacer. Sí. De modo que lo que vos decís puede ser cierto, pero podemos matizarlo así. Si alguien me dice que a Perón le convenía tener un aparato como la AAA, yo contesto que no. Si en el enfrentamiento entre las bandas de derecha de Seiza y la juventud armada, a él le convenía que tuvieran razón unos, le daba la razón a que le convenía, no se preocupaba por eso. Pero en todo caso es una ratificación ex post. Yo no creo en... Es decir, si vos la pregunta es, ¿quién armó eso? Yo no diría que fue Perón. Hay una de las también cuestiones de discusión entre Perón y Cámpora, no puede corregirme o no, que dice que el devotazo y la liberación de los presos fue la primera gran situación de quiebre entre Perón y Cámpora. Que Perón quería que se saliera por el Congreso y que se enoja cuando esa noche son liberados los presos de esa manera. En favor del proceso camporista hay que decir que era incontenible esa noche lo que ocurrió en la puerta de los penales, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión? No tengo ninguna duda de eso. Eso sí, eso lo sé bien, quiero decir. En el gobierno la convicción absoluta era la conveniencia de que los presos salieran por una ley de amnistía. ¿Por qué? Porque le daba más respaldo a la decisión, porque yo hablé con los jefes de bloque de la oposición en el Congreso y sabía que salía por unanimidad, porque era mucho más limpio desde el punto de vista de las reglas constitucionales, tenía enormes ventajas. Y el precio que había que pagar era aguantarse la consigna en la gente peronista imperdonable, ¿no? En los que no eran peronistas, entendible,